Nuevamente con la misma escena, no tiene ninguna luz ni nada en particular configurado, solamente las cámaras como se las otorgué originalmente. Voy a poner en una vista top para ingresar un Big-Ray Sun, que como su nombre lo indica es un sol. Cliqueamos aquí en Sun, o si no desde Create Lights Big-Ray Sun, y ubicamos en una vista de planta con la orientación que queramos. La distancia, el primer clic nos va a especificar el sol en sí, y el segundo, al soltar, va a ser el objetivo del sol como para darle una dirección. La distancia no es importante porque va a abarcar toda la escena. Yo normalmente utilizo de lo que es más o menos un área de mi modelo unas 2 veces más, como para tenerlo y darle una orientación fácil, ubicarlo fácil, y que tampoco sea una zona súper extensa con el sol tan lejos. Voy a ubicarlo en este caso desde aquí. Ven, el primer clic es el sol y el segundo sol tiene el objetivo, ese target, no pasa nada. Lo que voy a lograr, yo les explico, este cartel que me está saliendo, es el tratar de lograr siempre 90 o 45 grados en función con alguna de las cámaras, lo que me va a dar una buena profundidad. Esto es una cuestión visual que suele no fallar para las cuestiones de arquitectura, siempre y cuando no esté representando un asoleamiento real del sitio de este proyecto. Acá como es visual no importa, así que lo voy a ubicar ahí, me va a servir para las dos cámaras. Ven que aquí me queda formando un ángulo como de 45 grados. Y teniendo la luz de frente a una de las caras de la cámara, no queda nada en sombra, sino que la sombra va a ir hacia atrás. Cuando hice clic y después arrastré para soltar el objetivo, me pregunta si automáticamente quiero agregar un Big-Ray Sky como Environment Map, o sea, un mapa de cielo de Big-Ray como Environment. Le ponemos que sí, y lo que hizo es, si se acuerdan en rendering del video anterior, aquí Environment, me agregó aquí el Big-Ray Sky como mapa, que va a ser como fondo y como iluminación global, una especie de domo que es un mapa. Para poder editar ese mapa lo vamos a tener que hacer en el editor de materiales y mapas. Ahora lo dejamos pendiente. Esto lo cierro momentáneamente y vamos a terminar de ubicar el sol, ya que lo tengo seleccionado. Como lo tengo bien ubicado en planta, bueno, hago clic con el botón derecho para salir o escape. Voy a poner una vista frontal, voy a poner mover y luego voy a empezar a levantar. Si giro la vista, ven que aquí se entiende un poquito más cómo estaríamos orientando este tipo de luz. Y bueno, ya que está, vamos a ir a, voy a acercarme un poquito, voy a ir a Modify. El Modify me dice Big-Ray Sun y vamos a entender lo que sucede aquí. Primero que es Enable, que es prendido o apagado. Si está apagado ven que sale en negro, si está activado sale en su color amarillo normal. Invisible, le vamos a poner que sí, porque no queremos que en el caso que tuviésemos una cámara posteriormente desde el lado de atrás que se vea el sol, porque ahí sí importa la distancia y el tamaño del sol. Entonces puede ser una gran esfera gigante blanca o puede ser un puntito en el cielo y es como complicado darle la escala justa, entonces no queremos que aparezca. Y bien, después tenemos que Affect Diffuse, obviamente que nos iluminen los objetos. La contribución va a ser al 100%, que está en 1. A afectar la parte especular o el specular, sí, los reflejos de la luz, queremos que sea así. Lo dejamos en 1, que calcule las sombras atmosféricas. Y tenemos estos parámetros que dice Turbidity, Ozone, Density Multiplier, Size. Bueno, que estos son como muy específicos, pero está bueno saberlo para si en caso que tengamos que manipularlos. Generalmente no vamos a tocar nada de aquí, solamente la intensidad y el tamaño del sol, pero el Turbidity lo que hace es valores de superiores al 2,5 va a tender a que la luz sea más rojiza, y hacia abajo va a ser, van a ser más fríos, más hacia el azul. No significa que le esté dando una tonalidad directa, porque yo aquí con el color de filtro puedo tocar el color del sol, pero le estamos arruinando un poco el funcionamiento que tiene. ¿Por qué? Porque el sol, dependiendo de la orientación que tengamos, no es lo mismo que tengamos el sol a esta altura que a esta altura. Solo va a cambiar su intensidad, como es
el grado de fineza de las sombras y la tonalidad, si es más atardecer, más amanecer o tipo mediodía, solamente con su posición. Ya lo vamos a ver en ejemplos. Pero bueno, con esto podemos tendenciar un poquito la coloración. Normalmente yo lo dejo así. Ozono son las cantidades de partículas de oxígeno que habría en el ambiente, o sea, son como valores muy específicos. Ve que un valor muy bajito yo lo bajo incluso a 0 para que no haya nada que me esté frenando la iluminación. Y el size multiplier lo que hago es subirlo a un 2,5 o 3 por lo menos. ¿Por qué? ¿Por qué aumentamos el tamaño del sol si dijimos que no lo vamos a ver? Porque mientras más grande sea la fuente de iluminación, y como lo vimos cuando hacíamos una V-Ray plane, por ejemplo, no es lo mismo esa luz ahí que esta luz chiquita. Mientras más grande, las sombras van a ser como un poco más difusas, y más chicas, las sombras un poco más afiladas. Si el sol está muy chico o en tamaño de 1, van a ser unas sombras prácticamente irreales, como súper perfectas, y nosotros lo que queremos es que se vayan perdiendo a medida que van tomando distancia esa sombra. Bien, aquí podemos ver lo que le estaba diciendo del sol, la sombra muy afilada en el origen de la sombra, y a medida que me voy alejando se va haciendo más difuso. Es un comportamiento real. Con un valor del sun en 2,5, 3, ahí ya empieza a ser bien real este efecto, y no tan súper perfecto como si fuera un reflector de teatro prácticamente. Dicho esto, seguimos. El Intensity Multiplier normalmente va a quedar en 1, aunque es probable que lo vean incluso en otros métodos que se suele bajar. Tiene que ver también con la intensidad de luz que estemos captando de las cámaras. Para hacer esta prueba, veamos si es suficiente o no, si es muy fuerte o no este valor. Vimos con el render en una configuración muy baja, aquí vemos que se recontra quema la escena, entonces este valor lo vamos a bajar a la mitad. Sigue siendo fuerte, pero tiene que ver con la cámara, así que voy a seleccionar la cámara y le voy a aumentar el exposure value para que quizás ahí a 14 empiece a aparecer algo. Y aquí ya nos aparecen varias cosas. La sombra que les decía, bueno, las partes iluminadas. Ven que la tonalidad no es del todo blanca, si bien la luz está en blanca, sino que tiene una tonalidad con algo de rojo, amarillo ahí. Y aparece atrás ese cielo que es el que quedó acá en Render Environment, es este V-Ray Sky. Pero dijimos que era conveniente tener este cielo en negro para poder hacer mi postproducción correctamente. ¿Qué puedo hacer aquí? Este cielo me está haciendo de iluminación. De hecho, aquí selecciono el sol y lo voy a apagar. Vamos a ver. Ven que sigue renderizándose. Si bien tengo el sol desactivado, el cielo me está aportando esta luz global, pero está saliendo de fondo y me hace los reflejos en el video, aunque casi no se ven. Voy a volver a encender el sol. A mí lo que me interesa es la iluminación del cielo y no como fondo, pero podría editarlo. Primero vamos a dejarlo activado para poder editarlo. Segundo, lo vamos a desactivar. Entonces tengo que abrir el editor de materiales y mapas. Lo voy a trabajar acá chiquito. Y simplemente, aquí tengo unos materiales hechos. Voy a arrastrar este mapa Sky como instancia. Le digo que sí. Y cierro esto. Y aquí tenemos parámetros. Ven que de esta forma, si no tocamos nada, se está regulando automáticamente, lo cual está bien, nos da un resultado bastante acorde con la iluminación, y va a depender del cielo. Pero si queremos llegar a editarlo, vamos a activar, especificar el Sun Node. Vamos a poner aquí esta vista, elegir el Sunlight, que elija mi sol, y podemos configurar estos parámetros de igual modo que lo hacíamos con el V-Ray Sky. Ven que tenemos Turbidity, Ozone, Intensity Multiplier aquí. Probablemente la escena nos quede súper encendida, no tanto, pero ven, sí, podemos ir jugando con valores y va a ir cambiando el cielo.
ven que si lo llevo muy valor turbidity muy alto va a ser muy naranja. Si lo llevo muy bajo hasta el 2 es como más frío. Normalmente esto lo vamos a dejar así y que funcione de manera automática, lo cual está bastante bien. ¿Qué pasa si yo no lo quiero de fondo? Justamente, bueno, en Environment tendría que desactivarlo de acá, pero ¿qué pasa? Claro, al desactivarlo se está apagando mi iluminación de sol. Si de hecho apago aquí, apago el sol y tengo desactivado el environment, ya nada me ilumina la escena. Entonces, ¿cómo hago para que no salga en el fondo pero esté iluminando? Hay dos caminos para hacer eso, pero poder explicarme. Yo quiero que la imagen sea así, pero que de fondo no salga. Entonces, puedo hacerlo con este método que les recomiendo, que es poner un domo como pusimos antes, y ese domo aquí donde dice texture, arrastramos ahí esta imagen de Sky desde aquí, desde environment o el editor de materiales, es lo mismo, le ponemos como instancia que sí. Entonces mi domo no está iluminando en blanco, sino va a estar iluminando con el mapa de cielo, y de aquí lo desactivo. Es decir, voy a tener una iluminación global dada por mi domo con el V-Ray Sky, voy a tener mi luz de sol con sus sombras arrojadas como ya configuré con el Sun, pero de fondo voy a tener el negro de la escena. Voy a la vista de cámara y vamos a verificar si funciona todo esto que les acabo de decir. Y parece que no. ¿Por qué? Porque me faltó desactivar desde las opciones del domo que esté invisible. Si aquí toco el domo que es invisible, ahora sí. Entonces, ven, obviamente el fondo es negro, como está aquí. Este mapa aquí ya no importa. Me está haciendo la iluminación global con el V-Ray Sky que me la hace el domo. Evidentemente salen los reflejos en los vidrios y en cualquier material que tenga reflejo. Y tengo la luz del sol, que es la luz primaria, directa. Y esa es una forma que funciona perfectamente. Les recomiendo esa manera. Si no, hay otra, que es la siguiente. Este domo lo voy a apagar, pero después lo voy a usar. Así no funciona. La otra forma es hacer lo siguiente. Desde el render setup, que es F10 o este botoncito, voy a la configuración de render, y aquí dentro de la solapa V-Ray tengo una pestaña que dice Environment, que están apagadas. Voy a minimizar las otras, así no nos focalizamos solamente en esa. Environment, y yo puedo activar la GI Environment, iluminación global, Global Illumination Environment, y ven que tiene este color celeste con una intensidad, y puedo agregar un mapa. Entonces lo que hago es agregar el mapa acá, que va a ser las veces como de domo, pero de fondo va a quedar negro. Es prácticamente lo mismo, pero desde el domo tengo un poco más de control con algunas cosas. Si pongo aquí y renderizo, debería ser el mismo resultado que el que estamos viendo, y ahí lo vemos. ¿Sí? Dos métodos que funcionan, pero les recomiendo, ahora lo voy a sacar, hacerlo desde el domo, como les decía. Por eso el fondo siempre negro para la postproducción. Prendo el domo y ahí tengo mi render. Desde el domo, claro, podría decirle, bueno, que no me afecte los reflejos, que no me afecte el specular, o que sea invisible o no. Ven que tengo muchas más posibilidades aparte de la intensidad. Bueno, y sí, básicamente eso. Puedo hacer que salga como más rápido ahí, pero ven que cambia un poco la iluminación. Así que esa forma está bien. Les voy a mostrar cómo moviendo la posición del sol va a ir cambiando la iluminación. Ven, aquí estoy con una vista de left y voy a mover el sol mientras hago mi render en tiempo real. Entonces ven, si lo bajo, evidentemente yo no estoy tocando la intensidad del sol, pero la tonalidad y la intensidad va a ir cambiando, se pone más cálido y va siendo más débil.
Y voy a activar a propósito el cielo para ver si vemos también el resultado. Es decir, selecciono el domo y lo dejo visible. Ven que el cielo no tiene la misma intensidad. También se va comportando de manera asociada al sol. Ven, incluso pongo el cielo debajo del horizonte y sigue habiendo iluminación, aunque no me pega la luz directa. Si lo pongo casi al mediodía, bueno, la luz muy intensa es mucho más blanca. Lo mismo sucede si voy girando y haciendo, bueno, cualquier operación. Esto veamos a ver en la otra cámara, pero el resultado es el mismo. Ven que es muy fácil también de iluminar con esto de una manera bastante precisa. Vamos a ver. Cámara 2. Esta cámara quedó sin configurar correctamente. Está tomando mucha luz porque la luz era la misma de mi cielo y de mi sun, pero la cámara estaba tomando demasiada luz. De ahí podría adecuarse. Esta escena no la voy a subir porque es exactamente la misma que la anterior, solamente que agregué el V-Ray Sky, el V-Ray Sign con su respectivo V-Ray Sky, y después hice la modificación al V-Ray DOM, así que el archivo es básicamente lo mismo, lo dejo para que lo practiquen ustedes.